This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. De dos cosas estamos seguros. La primera, que comer sano nos va a traer buenos resultados. Y la segunda, que salir del sedentarismo también nos va a traer buenos resultados. No tenemos ninguna duda, porque todos sabemos que cuando tenemos que abrazar una vida saludable, lo que tenemos que hacer es actividad física y mejorar la calidad de nuestros nutrientes. No hay ninguna duda, ni ningún paper que pueda destruir esto que son verdades aferradas a fuego. Y cada día, cuando estamos en esta lucha por poder tener mejores hábitos, una mejor calidad de vida, cuando los índices de sobrepeso y obesidad van en aumento, nosotros tenemos que aferrarnos en aquello que nos da esperanza. Cuando vemos en las calles cerradas y vemos a los runners corriendo, cuando vemos a la gente prefiriendo la bicicleta en vez del auto, cuando vemos que incluso las canchas de pádel se llenan y hay que buscar cupo, cuando vemos que las ligas de fútbol siguen proliferando y dando momentos de alegría, es que nos damos cuenta que tenemos conciencia que la actividad física y el deporte nos hace bien. Y nos encantaría que eso que pasa en algunos lugares más que en otros pueda ser de fácil acceso para todo el mundo, porque no tenemos ninguna duda que comer sano y movernos es la llave para poder tener una mejor vida en el presente y una mejor salud en el futuro. Ahora bien, hay pequeñas lesiones que muchas veces nos impiden hacer deporte y todo aquello que nos aleje de estas dos certezas son las que tenemos que derribar, porque sabemos que una vida con actividad física nos va a generar bienestar, vamos a liberar todas las hormonas que necesitamos para la felicidad y mucho más si vamos a hacer frente también a una de estas grandes ya epidemias como son el sobrepeso y la obesidad. Entonces, como queremos despejar aquellas lesiones que están asociadas a la actividad física para que no sean un impedimento, es que queremos generar la conversación del día de hoy. Así que sin más, le damos la bienvenida a Eduardo Méndez, médico del deporte y actividad física de la Clínica Meds e Indisa, y que también en algún momento nos acompañó y ahora en este nuevo formato le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Maca? Bien también. Me inspiré en la introducción porque Así tengo plena certeza de lo que dije. Comer sano y movernos solo nos puede traer buenos resultados. Entonces, aquellas Absolutamente. molestias que acompañen tenemos que despejarlas. ¿Cuál es tu mirada respecto de justamente la actividad física, el deporte asociado a nuestro cuerpo? Mira, es una mirada súper amplia. De hecho, de un punto de vista, si uno lo pone evolutivo, uno entiende que el ser humano es un animal de movimiento, que Claro. está hecho para trasladarse. De hecho, sin ir más lejos, muchos antropólogos estipulan que eso es lo que nos separó del resto de los grandes primates, que lo que hizo crecer nuestro cerebro fue el que pudimos ponernos sobre nuestros dos pies y con ello al momento de trasladarnos de un lugar a otro hizo que estuviéramos expuestos a mayor cantidad de estímulos y con ello nuestro cerebro también fuese creciendo debido a estos estímulos diferentes a los que nos íbamos exponiendo. Entonces, sí, es sumamente importante, pero lamentablemente esta vida de la modernidad medio que nos ha ido alejando de ese movimiento que es tan importante para nuestro cerebro y para nuestra vida y salud en general. Y esa vida moderna, nosotros siempre decimos, o sea, evidentemente la vida moderna nos trajo muchas facilidades, como por ejemplo los ascensores en vez de la escalera, el scooter en vez de caminar, bueno, y finalmente dejarnos básicamente encerrados y con poca cultura del movimiento. ¿Y para qué decir la sobredosis de pantalla, cuánto nos impide la actividad física, cuando antes corríamos y jugábamos fútbol en la calle, ahora lo hacemos a través de una consola? O sea, el diagnóstico está claro. ¿Cuánto pierde nuestro cuerpo cuando dejamos de movernos? O sea, los resultados son tan impactantes que en una persona que se encama 2 semanas puede perder prácticamente el 30 al 50% de su musculatura. En 2 semanas. Solo en 2 semanas. Solo en 2 semanas. Ay. Entonces es así importante el estar moviéndonos, como yo lo había dicho en una entrevista previa donde tuvimos el placer de compartir, nos
es algo absolutamente vital porque el músculo no solo nos hace ser más fuertes, no solo nos permite lograr cosas y movernos de un punto A a un punto B, sino que también produce hormonas que son antiinflamatorias y que regulan a un montón de sistemas en nuestro cuerpo. Entonces, el movimiento literalmente en medicina, el movimiento es vital y tener músculos de mejor calidad nos van a traer no solo mayor años de vida, sino mejor calidad de estos años de vida y poder también someternos a las distintas pruebas que pueden ser pruebas del día a día como enfermedades de mejor forma para poder sobrepasarlas. Ahora, siempre hablamos que el músculo es el órgano de la longevidad. Y aquí está Absolutamente. la explicación clara, porque además, bueno, no nos hace justicia. Desde los 35, 40 en adelante, naturalmente empezamos a perder masa muscular. Bueno, viene la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y por lo tanto hay que resistirse a eso. Se hace con ejercicio de fuerza, buena alimentación, descanso. Hemos hablado mucho de eso y de que este músculo sea el órgano de la longevidad. Pero ¿qué pasa? Y yo lo decía con mucha esperanza, hoy día cuando vemos la maratón y hay miles de inscritos y la gente corriendo por las calles, yo me quiero quedar con esa imagen. Queremos hacer actividad física, queremos que se den ciertas condiciones para hacerlo, pero muchas veces también tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque lo hacemos de manera intuitiva. ¿Cuáles son las principales lesiones asociadas a esta sobredosis de runner, paddle, etcétera? Sí, mira, en términos estrictos son múltiples dependiendo un poco la disciplina que se practique, pero en esencia es por sobrecarga, ¿bien? Es mucho más fácil, por ejemplo, que uno en un periodo de 8 a 12 semanas adapte el sistema cardiovascular y que este sistema cardiovascular aguante mayores cargas que lo que es nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, muchas veces las personas cuando empiezan a practicar ejercicio se van sintiendo rápidamente bien confortables con este sistema cardiovascular. Su corazón, sus pulmones aguantan más y por tanto empiezan a aumentar rápidamente los volúmenes. Ese Y a ver, aumento, cuando hablas de los volúmenes, ¿hablas del peso que llevo en la carga cuando hago peso o porque corro más? ¿A qué te refieres aumentar? Ya, sí, empiezo a hacer deporte. Si que tengo suerte, en 8 semanas me adapto en lo cardiovascular, ¿cierto? claro, Ya, y de ahí digo, ya puedo más. Y ahí justamente. empiezo a Bueno, tomar decisiones no asesoradas. el volumen ahí podemos hablar de carga, ¿Ya? y que esa carga puede ser peso en el caso del ejercicio de fuerza, como puede ser la velocidad a la cual estoy corriendo, como puede ser la pendiente en la que estoy corriendo o andando en bicicleta, etcétera, por el tiempo en lo que lo estoy realizando y la intensidad. Entonces, claro, el volumen de trabajo se entiende como este todo. Entonces, claro, cuando yo hablo de que hay un aumento en el volumen, es que puede venir de cualquiera de estas partes que se ha aumentado rápidamente. ¿Y eso no está bien? Y eso no está bien, justamente porque para nuestro sistema musculoesquelético la adaptación es muchísimo más lenta. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el running, la mayoría de las personas se lesionan porque aumentan los números de kilómetros. Aquí lo voy a hablar en forma grosera, pero los números de kilómetros muy rápido de semana a semana. Hasta hace muy poco se hablaba de que la mejor forma de no lesionarse es con un aumento del 10% semanal. O sea, hacer un cambio en la cantidad de kilómetros que yo corro la semana, aumentarlo un 10% a la siguiente semana. Sin embargo, esto que uno dice, oye, la verdad es que parece más o menos lógico y más o menos seguro y conservador, hoy por hoy sabemos que es aún más conservador. Hay un estudio súper reciente de un investigador que se llama Fredrickson, que se publicó hace 2 años atrás. Y esta investigación lo que muestra es que justamente hay que hacer un cambio de un 10%. Pero ese aumento del 10% tiene que ser de mi carrera versus la carrera más larga que corrí en los últimos 30 días. O sea, si la carrera más larga que yo corrí los últimos 30 días fue de 10 kilómetros, a lo sumo podría aumentar 1 kilómetro más. Claro. Y eso es fundamental porque finalmente hace que el riesgo parezca algo como lejano para la mayoría de las personas, cuando en realidad está ahí
muy cerquita. De hecho, si uno aumenta, por ejemplo, entre un 10 y un 30%, el riesgo de lesión aumenta para este corredor entre un 60 y un 70%. Y ahí vienen las lesiones, entonces. Y ahí vienen las lesiones. Ya. Y mira qué importante, porque en el fondo lo que yo hago es sobrecargar a mi cuerpo. Sobrecargarlo porque me adapté en lo cardiovascular, entonces empiezo a aumentar carga. A mí me gusta hacer pesa, entonces ya le voy metiendo pesa. No sé si eso será correcto o no, pero digo, voy avanzando. Pero la verdad es que ese avance tiene que ser más paulatino para evitar esta sobrecarga. ¿Y cuáles son las lesiones asociadas a la sobrecarga? A ver, el caso, por ejemplo... Yo sé que es variable porque estoy Sí, va a preguntando en depender términos generales de y va a deporte a terminar del deporte. deporte, Sí, etcétera, pero pueden ser tendinopatías, por ejemplo, que estas lesiones que se van cronificando de los tendones. En el caso del running, las más habituales suelen ser, por ejemplo, a nivel de pie y tobillo, fascitis plantar, tendinopatía aquiliana, tendinopatía del tibial, por ejemplo, tibial anterior. En el caso de la rodilla, la llamada rodilla del corredor, que es el síndrome de fricción de la banda iliotibial, y la tendinopatía patelar. Y ya más arriba, por ejemplo, puede haber también lesiones de músculos flexores de la cadera, como el psoas. Pero esto se puede extrapolar a otros deportes. Deportes, por ejemplo, de raqueta, donde hay mucha presión de la mano. Pueden haber epicondilitis, epitropleitis. En otros deportes donde se hace abducción o flexión del hombro sobre el mismo nivel del hombro, por ejemplo, la natación, pueden haber lesiones del manguito de los rotadores. Entonces, la verdad que va a depender. Entonces, acá ya decía, un primer grupo serían las tendinopatías, pero también hay Tendinopatías. tendinopatías, Ya sos al tendón. como lesiones del tendón, digamos, que se van cronificando en el tiempo. Que es Hablabas de distinto la a una... fascitis, que yo te voy a preguntar después por la fascitis plantar. Muy bien. Muy bien. Pero a esto podemos sumar otras lesiones. Lesiones musculares, por ejemplo, los desgarros. Y antes del desgarro, fatiga muscular, que desde un punto de vista neuromuscular el músculo esté más fatigado y esté funcionando peor. Y del punto de vista esquelético, luego tenemos también las fracturas por estrés. Y las fracturas por estrés, la verdad es que estamos hablando de tiempos de recuperación también que muchas veces son más prolongados y que dejan huella, y que no solo dejan huella, digamos, al punto de vista físico, del punto de vista psicológico. Las personas cuando se lesionan, también el sistema nervioso queda ahí como en alerta, y que muchas veces también llevan a compensaciones, y esas compensaciones lesiones en otros lugares. Entonces es bien amplia la pregunta que me hiciste, pero yo creo que se podría resumir en esto que acabo de mencionar. No, lo resumiste súper bien, porque lo que nosotros no queremos es que aquellas personas que hacemos actividad física, hacerlo bien, porque queremos hacer actividad física por largos años, porque sabemos que, como tú bien decías, el deporte es medicina a la larga, porque cuidamos nuestros músculos y todo lo que biológicamente pasa en ellos. Tú hablabas en específico de algunas lesiones determinadas. ¿Qué podemos hacer o qué es lo correcto para poder...? Porque a mí también me pasa, a mí me da ansiedad. Digo, si esta semana pude en la press banca levantar tanto y la próxima semana puedo tanto, quiero más. Y después digo, bueno, y al otro día tengo este dolor y siento que el músculo está trabajando. ¿Qué tanto hay de verdad o no en eso? ¿Y cómo controlar esa ansiedad de querer avanzar más rápido, poniendo en riesgo nuestro cuerpo y nuestras lesiones? Sí, bueno, la ansiedad es mucha educación. Y esa educación, muchas veces uno tiene que estar asesorado. Claro. Yo ya decía, los seres humanos somos animales de movimiento, y muchas veces es innato en nosotros el querer ir y hacer las cosas, porque muchas cosas en nuestro día a día somos independientes. Pero si no hemos hecho ejercicio físico en largo tiempo y no sabemos realmente cómo entrenar, el tener la asesoría, que puede ser de un kinesiólogo funcional en algunas personas más fragilizadas, pero luego de un preparador físico, de un profesor de educación física, es fundamental para aprender patrones de movimiento que algunas personas han olvidado. Y también a veces se requiere una evaluación previa. O sea, hay personas que pueden tener ciertos patrones anómalos que se llaman de síndrome de cruzado superior y síndrome de cruzado inferior, que en simple es que los patrones de nuestra cintura escapular y nuestra cintura abajo pelviana han cambiado. Y eso cambia los patrones de movimiento y de fuerzas, y lleva a compensaciones en ciertos lugares que van a generar lesiones que pueden ser invalidantes para muchas personas. Y el el deporte hay que dolor. tomárselo en serio.
hay que tomárselo en serio. Y te lo pregunto porque me imagino que a ti también te da alegría cuando cierran las calles y ves a tantas personas que salen a correr. Todos sabemos que el movimiento es vida, por lo tanto, a mí me da satisfacción. Hoy tanta gente se inscribió. Yo no soy runner específicamente, Ujú. de hecho tengo fuerte envidia con aquellas personas que disfrutan de esa actividad física. Quizá algún día entro también en esa. Pero es importante cuidarse, porque importa el tipo de zapatilla, importa el tipo de suelo, importa no hacerlo de manera intuitiva, porque finalmente tú decías, podemos generar un estrés en nuestro cuerpo que finalmente pueda traernos algunas consecuencias. Y hablabas de lesiones, de todas las tendinopatías, ¿no? Tendinopatías. Que Ujú. me imagino vienen todas asociadas al tendón. Y Exactamente. hablabas de la fascitis plantar, motivo que también genera esta conversación. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se tratan las tendinopatías y la fascitis plantar? Estas son las más asociadas al running, ¿no? Sí, mira, Injusto porque yo no tengo running y parece que tengo fascitis. está bien, mira, a propósito de que ha ido aumentando el running en Chile y en muchos lugares, la verdad. Porque claro, es de fácil acceso si finalmente necesitas solo zapatillas y un espacio para poder correr. Qué bueno eso. Y eso es muy bueno. Pero se dividen las lesiones del running. Más o menos un tercio o un 25% de las lesiones suelen ser a nivel de pie y tobillo, fascitis plantar, el tendón de Aquiles y los músculos del cual se origina. Un tercio son de lesiones de la rodilla, especialmente en los varones. Las mujeres son un poquito menos que eso. Y luego hay otro a nivel de la cadera y luego, digamos, como un saco de múltiples lesiones. Entonces están divididos más o menos en cuartos, en tercios estas lesiones. Pero aquí hay que considerar otras cosas. O sea, tan importante como el entrenamiento físico es el llamado también entrenamiento invisible o entrenamiento silencioso, del cual quería tocar con anterioridad, pero me voy a aprovechar de esto para hablar de eso, que es el descanso, la nutrición, el control del estrés, el evitar ¿Cómo se llama? El contaminantes. entrenamiento silencioso. Entrenamiento invisible o entrenamiento silencioso. Me encantó. Que finalmente es el 50% del entrenamiento. Sin ir más lejos, yo muchas veces a algunos pacientes que llegan a mi consulta diciendo, doctor, es que quiero ganar músculo. Perfecto. Es que tengo que hacerlo 6 veces a la semana el ejercicio de fuerza en el gimnasio. No, no, la verdad es que está bien. Hay que sistematizar el ejercicio en el gimnasio, hay que realizar un estrés frecuente, un estrés mecánico, un estrés fisiológico en nuestra musculatura para que ésta se vea sometida a una adaptación, pero la reparación de ese músculo que yo dañé en el gimnasio se va a hacer en el sueño, porque es poco eficiente para cualquier sistema que mientras yo estoy comiendo, pensando, haciendo mis quehaceres del día a día, haciendo ejercicio, repararse, porque estoy gastando energía en esas cosas. Claro. Pero cuando estoy durmiendo y todas estas cosas van a disminuir su gasto energético, la energía luego se puede utilizar y mis recursos se pueden utilizar en la reparación de estos tejidos, como ocurre con todo el resto del cuerpo. Por lo tanto, bueno, nosotros sabemos que hay 3 claves para el músculo: entrenamiento de fuerza, alimentación y descanso. Y eso es un intransable. Por lo tanto, ese entrenamiento silencioso, qué bueno que le pusiste ese nombre, lo vamos a reforzar acá también Muy en bien. esta Constitución del Bienestar. El entrenamiento y el entrenamiento silencioso son Perfecto. las claves. Pero volvamos a las lesiones. Hablaba de las tendinitis y quiero entrar a la fascitis plantar. ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los síntomas? Porque finalmente uno puede tener esa fascitis plantar y seguir entrenando, Sí, a ver. profundizando el daño quizás. Justamente, o sea, antes de la aparición de la fascitis o de cualquier lesión, están los llamados niggles. Los niggles, por la terminología inglesa, son como pequeños síntomas que uno siente en distintas estructuras del cuerpo. Un poquito de esta sensación de, hoy me apretó, hoy me dio un pinchacito chiquitito, y que la mayoría de las personas no le presta atención. Son las Pero primeras señales. sí, exactamente, esa es la primera señal. Es el sistema neuromuscular avisando. ¿Por qué? Porque todos nuestros tendones, nuestros músculos, nuestros cartílagos, nuestros ligamentos tienen pequeños receptores mecánicos y receptores de dolor distribuidos en todo este sistema, que cuando hay una compensación, hay una fatiga, hay un pequeño daño, te van a estar avisando. Pero la mayoría de nosotros, como solemos ser más competitivos por lo que la vida nos exige, seguimos. Nuestro corazón, ya hablábamos, nos deja seguir. Nuestra mente muchas veces está instaurado este discurso no pain, no gain. ¿Ok? Ay, sí. O sea, bueno,
O sea, sigo a pesar del dolor, sigo a pesar de las circunstancias. Y muchas veces eso no es muy sensato. Lo que te está diciendo el cuerpo es, oye, para un poquito, descansa, alimente, hidrátate y veamos cómo seguimos. Y si la molestia persiste, ok, tendrás que consultar. Pero luego viene la instalación de la lesión propiamente tal. Y claro, en la fascitis plantar, y como en otras lesiones tendinopáticas, ¿qué es lo que hay que hacer? Readaptación de cargas. Y readaptar cargas viene por un lado del punto de vista físico, que uno lo podría hacer con un profesional del movimiento como son los kinesiólogos, y partir, digamos, de menos a más, y luego eventualmente, si la persona ya sabe hacer las cosas, podrá hacerlo con un preparador físico, quizás, comillas, sin parar, pero adaptándose. Yo muchas veces a las personas que atiendo en la consulta le digo, esto es como querer avanzar 2 pasos, pero para poder avanzar esos 2 pasos tendré que quizás retroceder 2 para luego avanzar 4. Claro. Pero avanzar bien. Pero avanzar bien, avanzar de manera controlada. Y ese control de cargas también conlleva de nuevo, voy a volver al entrenamiento invisible o entrenamiento silencioso. A decir, ok, tal vez hay otra cosa en mis cargas internas que no está funcionando bien. ¿Será que quizá hoy, justo esta semana, estuve resfriado y quizá buena parte de mi cuerpo, de mis energías, fueron enfocadas en Combatir luchar el virus, con, claro. con el virus, con el resfrío, y no necesariamente en reparar mi sistema musculoesquelético? ¿Será entonces que quizá esa semana tendré que bajar un poquito la intensidad? ¿O será que me falta hidratarme más? Porque, qué sé yo, hace más calor. Bueno, no precisamente ahora que estamos en invierno, pero Hace frío, claro, hace estamos frío. batallando con eso. Pero ojo, que en el invierno mucha gente disminuye también la ingesta de líquido. Sí. Como lo tiende a rechazar, y eso tiene un impacto. Si finalmente los seres humanos, los adultos, pesamos 60% de nuestro peso es agua, pero los tendones, los músculos, el 80%. Entonces basta con que se deshidraten un poquito, un 1 o 2%, y el rendimiento tiende a caer en un 40%. Entonces, claro, la recuperación implica todo esto: nutrición, hidratación, descanso y readaptar cargas desde el punto de vista físico. Pero lo que nunca hay que dejar de hacer es el movimiento. Y es la Justamente. cultura del movimiento. Por algo su Instagram es la revolución del movimiento. Ya no me queda tiempo, pero siempre termino la conversación con la pregunta, porque este es un programa de bienestar y tú has estado acá y lo que nosotros queremos es poner un pequeño paso, una pequeña luz de esperanza, de conciencia, de que podemos hacer nosotros cosas para poder vivir y estar mejor. ¿Qué haces tú y cuál es tu irrenunciable por tu bienestar? Sabiendo que no todos lo hacemos perfecto. Porque todo es... Yo trato de aprovechar toda instancia en la que me pueda mover para moverme. En primer lugar, trato de hacer mucho transporte activo. Me muevo en el metro, camino muchísimo, subo y bajo escaleras, pero también es irrenunciable en mí el tener que hacer ejercicio durante la semana. Y ese ejercicio trato de combinar las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejercicio al aire libre. Me encanta la montaña, me encanta el mar y el buceo. Ay, Entonces, y trabaja en eso, entonces imagínense, claro. la suerte. Entonces yo, por ejemplo, cuando hago ejercicio de fuerza, lo oriento para no lesionarme en ese tipo de actividades. Y allí es que voy a combinar mi paz mental, mi salud física, y además combinarlo ojalá con algo rico para comer. Oye, y ya no me queda tiempo, Sí, sonar por la supuesto. música de la despedida, pero sí vamos a dejar planteada una futura conversación que tiene que ver con algo que me dijiste antes de empezar la conversación, el mindfulness. Mindfulness, sí. La salud mental, y en esto el mindfulness tiene muchísima evidencia desde el punto de vista de la neurociencia, es muy importante para la recuperación de lesiones, y eso está súper demostrado, está archidemostrado que las personas que viven en estrés tienden a alterar los niveles de cortisol, y eso no les permite reparar lesiones, y también hace que uno caiga en lesiones más fácilmente. Entonces, adoptar este tipo de herramientas que vienen desde cosas como la meditación, pero que luego se pueden extrapolar con ejercicios, por ejemplo, de respiración y otros, son súper importantes para esto, para lograr mejores resultados del rendimiento, lesionarse menos y vivir más feliz. De eso se trata. Muchísimas gracias, Eduardo, una vez más por tu visita aquí Gracias a a ti, CNN Maca. Chile y a Bienestar.
Yo lo decía al inicio, de dos cosas de las cuales no tenemos duda, que hay que moverse y hay que comer bien. Y eso es lo clave. Y lo que hemos hecho el día de hoy es ajustar todas aquellas cosas que nos impidan seguir en esta ruta de si están corriendo, hacerlo, pero no olvidar que hay que cuidar los músculos, de si están jugando pádel, entender que hay que hacer otras cosas, de no sobrecargarnos, de tomar decisiones informadas para que finalmente esta actividad física que estamos haciendo la podamos hacer por largo tiempo y disfrutar los beneficios del deporte y la actividad física, porque como bien dijo Eduardo, el deporte y el movimiento básicamente son medicina. Con eso nos quedamos y nos encontramos en una próxima. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.